Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Apreciada comunidad de emisora Mariana 1400 AM, reciban un abrazo muy cariñoso desde la distancia. Mi nombre es Isabela Orellana y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Estamos bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez, con el apoyo de la provincia de Nuestra Señora de la Gracia de Colombia, Orden de San Agustín. Bienvenidos una vez más. Me siento muy feliz de tener esta oportunidad. Estamos en este momento grabando el episodio número 16 y vamos a conversar en esta oportunidad sobre la teología de lo cotidiano. En episodios pasados conversamos sobre cómo vivir la santidad en la vida corriente, en la vida cotidiana. Nos inspiramos en algunos testimonios de santidad, pero en esta oportunidad yo quisiera que vayamos a una experiencia más cristocéntrica, es decir, entender que la teología está en todo lo que hacemos, en cómo vivimos en nuestra existencia. Así que de entrada, pues quiero encomendar este conversatorio junto a ustedes a María, Reina de la Paz, en todas sus advocaciones, porque allí, en ese sí de María, y también en todo aquello que iba guardando en su corazón desde una experiencia cotidiana, hay una realidad teologal importante, un gran descubrimiento, justamente nuestra cotidianidad. Así que esto es muy interesante. Quiero además invitarlos a participar. Este programa está siendo en este momento transmitido a través de nuestro canal de YouTube, emisora Mariana 1400 AM, y también a través de la frecuencia radial. Así que, bueno, los invito también a dejar sus preguntas, inquietudes y gustosamente, en la medida de nuestras posibilidades, les responderemos. Les comento que he inspirado o me he apoyado para este conversatorio en dos lecturas muy importantes que recomiendo ampliamente en el marco de este tema. La primera lectura a la que voy a referirme, y ya en reiteradas ocasiones he hablado sobre esto, es la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y la segunda lectura en la que he inspirado este conversatorio es la encíclica Dilexit Nos, la carta encíclica sobre el amor humano y el amor divino del corazón de Jesús, que nos dejó también el Papa Francisco. Ambas lecturas son unas joyas, pueden documentarse en ellas a través de es una información de dominio público, pero también pueden adquirirlas en cualquier librería católica. Y creo que son el reflejo de esa renovación a la que Dios nos llama todos los días, porque Él hace nuevas todas las cosas. ¿Qué pensamos nosotros, queridos amigos Radio Escucha, cuando queremos intentar definir la palabra teología?
Tal vez años atrás yo habría visto esa palabra como algo muy grandote, o al imaginarme esta palabra, pues también busco ilustrar a algún erudito o alguna erudita, pues con muchos conocimientos, llenas de libros, y eso está muy bien porque justamente la teología pues es el estudio de la existencia de Dios, definido desde la fe y de la razón. Pero, queridos amigos, el conocimiento de Dios va más allá de un libro, es una experiencia. Y dada esa experiencia, usted que me escucha y yo estamos unidos aquí, a esta hora y en este momento, porque estamos en esa búsqueda. En una oportunidad escuché decir a un sacerdote: no hay gente buena, no hay gente mala, hay gente viviendo sus procesos, y tal cual. Tanto usted como yo estamos viviendo nuestros procesos, estamos en ese camino de búsqueda. El ser humano en sí ha sido creado por Dios, por lo tanto el ser humano no va a descansar hasta encontrarse con Dios. El tema es cómo lo buscamos, cómo lo encontramos, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos. ¿Realmente creemos que Él vive en medio de nosotros, en medio de nuestra cotidianidad? Y en este sentido, pues, se presentan en este tiempo, en el plano de la existencia humana, dos realidades inherentes al ser humano muy contrapuestas, pero también muy unidas entre sí. Muy contrapuestas desde la visión humana. Uno, la felicidad, la verdadera felicidad, y otro, la verdad del sufrimiento. Ambas realidades forman parte de nuestra experiencia, de nuestra existencia como seres humanos. Ambas realidades no se contraponen, todo lo contrario, se retroalimentan entre sí. Y para validar esto, ya a modo de iniciar, pues, y entrar a profundidad en el tema, me viene a la mente esa escena tan emblemática narrada por 3 evangelistas, eso está en los evangelios sinópticos. Marcos, Mateo y Lucas narran el momento en el que los apóstoles siguen a Jesús, se montan en la barca y se desata una gran tempestad. Jesús calma la tempestad. ¿Pero qué pasó ahí? Jesús estaba en la proa. Imaginemos ese momento, están los discípulos que se han decidido a seguirle. Y una vez que dan el sí a ese seguimiento, a modo formal, se desata una tempestad. Está Jesús en la proa, durmiendo. Eso pues podría ilustrar el cansancio que él tenía. La mayoría de los discursos, de las sanaciones que dio Jesús, pues se desarrollaron a lo largo, muy cerca del lago, ¿no? Muy cerca del mar. Y entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Imaginemos a esa barca moviéndose con el agua entrando y aquella tempestad y Jesús durmiendo como si no pasara nada. ¿Qué le dicen los discípulos? Bueno, despiértate. ¿Es que no te importa que perezcamos? ¿Es que no te importa? Esa pregunta es muy emblemática, ¿no? Y Jesús calma la tempestad. Y aquello, imaginemos ese mar como un plato, tranquilito. Y los discípulos dicen, bueno, ¿quién es este? Que hasta es capaz de increpar al mar y lo calma. Hasta el mar le hace caso. ¿Es que no te importa? Esa pregunta enmarca la realidad del sufrimiento humano. Vamos a pensar en este momento cuáles son esas tempestades que van ocurriendo en nuestra vida cotidiana. Pero también pensemos en los momentos de felicidad y que vienen también a ilustrarse en el marco de esta tempestad calmada. Es decir, la teología de lo cotidiano, el descubrimiento de Cristo en lo cotidiano, pasa obligatoriamente por esa experiencia, una tempestad calmada. La experiencia del dolor y la experiencia de la verdadera felicidad. Ahí encontramos a Dios. ¿Cuáles son entonces esas tempestades que van ocurriendo
en medio de nuestra vida cotidiana? Vamos a pensar y dejamos esta pregunta al aire, porque en medio de esas tempestades, en medio de esa pregunta, y este tema más adelante lo vamos a desarrollar a profundidad, pero hoy quiero enfocarme en la teología de lo cotidiano. Nosotros también podemos preguntarle a Jesús, ¿y es que no te importa? ¿No te importa lo que está pasando? ¿No te importa el sufrimiento humano? Claro que le importa, y Jesús calma la tempestad. Y en el momento en el que Él actúa y calma la tempestad, nosotros podemos sentirle. Nosotros podemos experimentar su abrazo, su misericordia, pero ahí donde existimos. Y en este marco, pues, en medio de tantas tempestades, en medio de tantas noticias que pretenden desmoralizarnos y desesperanzarnos, nosotros vamos también conociendo unas realidades que iluminan todo aquello. Y yo lo que quisiera con este conversatorio es que aprendamos a descubrir a Dios en la cotidianidad. Y en este marco, pues, yo les voy a contar, como también les he mencionado en otras oportunidades, pero esta vez quiero que vayamos más a profundidad. Les voy a contar específicamente cómo tuve ese encuentro con Cristo en mi vida cotidiana. En el año 2018, justamente aquí en Venezuela, nuestra tercera beata, la Madre Carmen Rendiles, pues fue beatificada, valga la redundancia. Y fue un acontecimiento histórico que trajo mucha renovación, mucha esperanza. Y en ese momento, pues, algo ocurrió en mí que busqué más bien conocer la vida corriente de esa religiosa. En el marco de este trabajo pastoral, pues, pude llegar y pude vincular con una de sus familiares directos, una sobrina. Y me llamó la atención este descubrimiento porque lo primero que resaltó ella fue la sencillez de la religiosa, evidentemente, pero me dijo algo que me quedó grabado en el corazón en aquel momento. La tía Carmen comía galletas con refresco. No voy a decir la marca de la galleta porque no quiero cometer pues ningún tipo de plagio publicitario en este momento, pero me dijo la marca de la galleta y me dijo también la marca del refresco. Y nos recibía a todos en la silla de madera con una sonrisa, en contraposición al sufrimiento que ella llevaba adentro, porque fue una mujer que vivió en medio de muchas enfermedades, pero con frutos. Le faltaba un brazo, pues tuvo artritis reumatoide, y esa mujer jamás se quejó. Pero el punto es que esa cotidianidad me llamó la atención. Y justamente en ese tiempo, pues el Papa Francisco lanza esa bomba, la Gaudete et Exsultate, el llamado a la santidad en el mundo actual, que nos invita a descubrir a Dios en la cotidianidad. Y les voy a leer un fragmento para poder documentar lo que estoy expresando. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a la casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esa constancia para seguir adelante día a día. Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Es decir, ahí, en esa experiencia cotidiana de nuestras vidas, hay una realidad teologal importante por descubrir. Y muchas veces nos quedamos en lo extraordinario, en lo grandote. Y queremos, evidentemente, en este camino, en este conocimiento de Dios, pues también vivir esas experiencias y encarnarlas, experiencias místicas que vivieron algunos santos y beatos. Pero también es importante entender que Dios se manifiesta ahí justamente,
en la cotidianidad, donde hacemos vida. Y en este marco, volvemos al tema de la tempestad calmada. Vamos a plantear entonces aquellos episodios de tempestad en nuestras vidas que también van de la mano con esas tempestades en el mundo. Dice la Dilexit Nos, la carta encíclica del Papa Francisco, que también es una joya: Jesús vino a los suyos. Y Jesús, cuando vino a los suyos, lo hizo con gestos y palabras de amor. Esta encíclica es muy importante, es muy significativa, porque viene a renovar una devoción, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ya sabemos, eso también se los he explicado en reiteradas ocasiones, en donde se nos muestra el amor humano y el amor divino de Jesús, pero es una renovación de aquella manifestación de Jesús a Santa Margarita María, donde le muestra su corazón ardiendo de amor por nosotros. Pensemos en todos esos episodios y momentos en los que el corazón de Jesús arde junto al nuestro. Puede ser cuando un hijo sonríe, puede ser cuando tenemos algún logro, puede ser también en medio de una enfermedad. En medio de esas tempestades, el corazón de Jesús abre y late. Jesús vino a los suyos. Es decir, ¿quiénes son los suyos? Somos nosotros que estamos aquí. Jesús viene a nosotros todos los días, cada vez que recibimos la Sagrada Hostia, pero cada vez que nosotros vivimos con Él corazón a corazón en medio de nuestra cotidianidad. Santa Teresita de Lisieux, en sus poemas más emblemáticos, que venían del alma evidentemente, expresaba cómo el corazón de Jesús latía junto al de ella. Algo muy bonito, déjeme ver si lo consigo aquí en una de las páginas, porque eso me llamó poderosamente la atención, y el Papa Francisco también quiso ilustrar este testimonio para justamente enmarcar este misterio que se refleja en la cotidianidad. Aquí está. Yo quiero un corazón ardiente de ternura, que me sirva de apoyo sin jamás vacilar. Que todo lo ame en mí, incluso mi pobreza. Que nunca me abandone, ni me olvide jamás. Yo necesito a un Dios de humanidad vestido, que se haga humano, hermano mío, y que pueda penar. Esto es algo muy, muy, muy lindo y muy hermoso. Muy hermoso. Porque aquí tenemos un testimonio de santidad. Y también vemos que Santa Teresita de Lisieux pues vivió su santidad ahí en medio de la enfermedad, en medio de su debilidad, en medio de su cotidianidad diaria, mientras cocinaba, mientras barría, en medio de su pequeñez. Pero ella expresa allí a un corazón de Jesús vivo, latiendo. Aquí, en esta profundización, hay una realidad teologal importante. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros entendamos. Que podamos iluminar nuestra vida cotidiana con esa experiencia cristocéntrica en la que el corazón de Cristo late vivamente junto al nuestro. Yo no puedo aquí dar una receta, yo no puedo aquí sacar una cantidad de láminas y decir, bueno, esta es la manera, porque cada uno, desde su autenticidad, está invitado a vivir en ese amor, pero no podemos dejar a un lado o evitar el sufrimiento, porque es que mientras más lo evitemos, más vamos a sufrir. Más bien vamos a iluminarlo con ese amor de Cristo que late, que sonríe, que se alegra. Y por eso es que al principio de este conversatorio hablé de la realidad del sufrimiento y de la realidad de la verdadera felicidad. Ambos se retroalimentan. Ahí está la tempestad calmada. ¿Cómo nosotros podemos conocer la calma si no hemos pasado por ese oleaje?
Yo recuerdo vivamente, y se los voy a comentar a modo testimonial, que hace un par de años estábamos en la playa, algo muy bonito, que yo también lo llevé a una teología cotidiana, muy bonito, muy bonito. Estábamos en la playa y queríamos ir a un callo que quedaba como a 20, 30 minutos de donde estábamos. Y bueno, tomamos un peñerito con un lanchero, había mucha gente, era una época de veraneo muy concurrida. Y bueno, en realidad no estábamos como habituados con el mejor lanchero, con el mejor experticia tuviese. El punto es que cuando estábamos pues en plena travesía, no estoy hablando de una travesía larga, ni mucho menos, un recorrido muy corto, pues que, que se hace con frecuencia, pues nada extraordinario, pero comenzó a presentarse un oleaje bastante inhabitual para esa zona, ¿no? Y yo recordaba pues que yo en mi niñez pues frecuentaba mucho en ese lugar y nunca se había presentado un oleaje así. Y se veía además que el lanchero era un poco inexperto. Mi hija pequeña se asustó mucho. Teníamos un amigo allí que también se molestó porque él quería pues seguir avanzando a un lugar más lejos, a un callo más lejos, y nosotros pues cuidando a nuestra hija pequeña que estaba un poquito asustada con el oleaje, pues quisimos quedarnos en el primer callo que estuviese cercano. No nos gustó el alboroto que ocurrió allí. Y bueno, en medio de ese susto, ese oleaje, ese forcejeo, ese querer cuidar a la niña, de pronto, sobrevino una gran calma. No son casualidades, son diosidencias, pero mi hija me dijo: mami, le recé a la Virgen para que las olas se calmaran, y nosotros pues la contuvimos. Y después de eso, justamente, el lanchero pasó por una montañita donde está la imagen de la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle, una advocación venezolana, que es la patrona de los marineros. Y yo dije, wow, cómo la Virgen María pues detiene la tormenta, la tempestad. Donde está María está Jesús. Pero fue una experiencia cotidiana de oleaje y que de una u otra manera se enraiza en ese testimonio que contaron lo que cuentan nuestros evangelistas, y que de una manera u otra pues vienen a ilustrar lo que significa la tempestad calmada. Y les cuento esto no para querer expresar de ninguna manera algo extraordinario, sino que Dios se va presentando así, va calmando nuestras tempestades y va asomando su rostro de una manera muy perceptible, muy real, ¿no? Y es muy bonito descubrir justamente en nuestra experiencia cotidiana esa realidad teologal. En el Catecismo de la Iglesia Católica, queridos amigos, también, y esto en programas anteriores también lo mencioné, pero quiero profundizar aún más, se expresa esta teología de lo cotidiano muy bien, que se resume en un camino de santidad, porque la santidad no es otra cosa que el recorrido hacia Jesús, ese recorrido en el que nos vamos a caer una y otra vez, y esa santidad pasa por una cotidianidad, donde hacemos vida, donde hace vida la religiosa según su carisma, desde la misión también sacerdotal y desde nuestra misión como laicos. Y estoy diciendo laicos porque yo soy laica. Y aquí entonces, en la Sagrada Familia, hay una teología de la cotidianidad interesante, y les voy a leer este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica para poder sustentar lo que estoy expresando. Por su misión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo. Aquí, cuando hablé en capítulos pasados sobre la santidad cotidiana, pues mencioné este numeral, pero aquí yo quiero profundizar y llevarlo a una experiencia cristocéntrica. Es decir, Cristo creciendo, avanzando
el mismo Dios mostrándose a la humanidad desde la experiencia cotidiana de una familia. Papá, mamá. Papá, mamá. Hombre y mujer, unidos. Unidos. Y aquí esto nos viene a ilustrar también la sacramentalidad del matrimonio. Y cómo Cristo pues institucionaliza esa verdad. Y la lleva a experiencia teologal, a realidad teologal, porque Él está presente allí. Hay una realidad trinitaria y si nosotros queremos definir el gran misterio de la Santísima Trinidad con palabras va a ser imposible. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa experiencia trinitaria también habita en nosotros y pasa por el seno de una familia. Y me viene a la mente entonces cómo nosotros estamos haciendo familia dentro de nuestras comunidades eclesiales, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestra realidad, todo lo que nos compete. A mí me complace mucho escuchar que hoy día están naciendo muchas experiencias de iglesias domésticas. Ahí hay un verdadero apostolado. Y me viene a la mente, por ejemplo, Aquila y Priscila. Y cómo desde esa unidad pudieron alojar a San Pablo y pudieron también formar esa comunidad. Estamos llamados a comprender la teología en esa experiencia también de las iglesias domésticas. Ahí, en esa verdad que va cursando todos los días, en ese ajetreo, en esas discusiones, en esos reencuentros, en esos abrazos, en esos logros, en esos desaciertos, en esas risas, en esas lágrimas, en esa verdad que parece contradictoria pero se retroalimenta, repito, la alegría y el sufrimiento en medio de una realidad teologal. ¿Cómo podemos iluminarlo? ¿Cómo podemos descubrirlo? Por eso es que yo quiero en este momento que hagamos de nuestra cotidianidad una experiencia cristocéntrica y esto no se logra si no es con el ofrecimiento. ¿Cómo es posible entonces que en medio de tantos sufrimientos humanos, en medio de tantas preguntas, Señor, ¿es que no te importa? ¿Cómo es posible que en medio de tantas realidades Jesús se quede dormido o esté haciéndose el sordo? No está dormido. No está dormido. Porque en este tiempo están naciendo, como en otros tiempos, hombres y mujeres de bien que están respondiendo cristianamente en el marco de esas realidades, iluminando esa experiencia cristocéntrica que supera el dolor con la cruz, que se eleva en señal de victoria, no se eleva por encima de los demás para ser mejor que los demás, para imponer a los demás la fe como si se tratase de una ideología, no. Más bien, esa experiencia que encuentra con gestos y palabras de amor, como nos expresa el Papa Francisco en esta encíclica Dilexit Nos. Jesús vino a los suyos. Esa experiencia de encuentro entre Jesús y la samaritana también ocurre entre nosotros, en nuestra cotidianidad. Y es muy bonito. Yo no puedo aquí expresar tantas veces en las que he podido sentir esa presencia de Cristo en medio de mis tormentas. Y cuando pasan los años o cuando pasan los meses digo, Dios mío, realmente esto no fue posible con mis propias fuerzas. Y la cuestión va saliendo, pues así pasa en esa experiencia de vida cristiana. Y no quiero contarlo porque no quiero de ninguna manera que esto sea visto como algo autorreferencial. Porque yo sé que ustedes también que me escuchan tienen esos testimonios de experiencia de encuentro con Cristo. Y esa experiencia justamente es lo que nos impulsa adelante, lo que enraiza nuestra fe, pero insisto mucho en ello, es importante, y justamente este es el marco de este programa, Teología al Día, que seamos laicos muy formados. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso estamos de vuelta con ustedes. Teología al Día, un encuentro entre la fe y la razón.
iglesia se llena de gozo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Ha sido elegido el nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV. Un papa con alma misionera y corazón agustino. Jesús no vino para salvar uno y otro, todos por separado. Jesús vino para fundar su iglesia y hacer de nosotros una comunidad fuerte y fiel para que vayamos todos trabajando juntos para ser una fuerza que puede de verdad transformar el mundo. Vive este tiempo de gracia con nosotros, aquí en Emisora Mariana 1400 AM, donde la fe se hace escucha. Si eres un joven inquieto, si eres un buscador de la verdad, si quieres seguir las huellas de Cristo, tras los pasos de nuestro Padre San Agustín, ¡anímate! ¡Ven con nosotros! Juntos entreguemos nuestra vida al servicio de Dios. Únete a nuestra Orden de San Agustín. Para mayor información, llámanos o escríbenos a la línea de WhatsApp 321-231-6609. 321-231-6609. Lo que tú buscas, encontrémoslo juntos. Palabras de vida con el Padre Julián Ospina Gómez. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Síguenos en Instagram, @emisoramariana. Desde Bogotá, Colombia, transmite Emisora Mariana HJKM 1400 kHz en amplitud modulada y www.emisoramariana.org. Cultura, sociedad y más evangelización. De vuelta con ustedes, queridos amigos radio oyentes. Luego de esta pausa, seguimos conversando sobre la teología de lo cotidiano. Descubrir a Dios ahí, donde estamos, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, pues es un hallazgo muy, muy interesante. Es un hallazgo muy interesante que además hace de nuestra vida no más placentera, precisamente no más placentera, porque la experiencia de encuentro con Cristo no necesariamente trae placer, pero sí trae gozo. Cuando buscamos hacer de la experiencia de Cristo algo meramente placentero, se convierte entonces en una fe sentimentalista, en una teología barata, en una teología que no ha vivido a profundidad la experiencia. Pero cuando nosotros hacemos de nuestra cotidianidad una experiencia cristocéntrica, es decir, somos capaces de descubrir y de develar el rostro de Cristo en todo lo que hacemos, pues bueno, nuestra vida siempre va a tener no solamente una realidad teologal, sino que nos va a sorprender para bien, desde esas experiencias chiquiticas, de esas experiencias diarias, de esas experiencias de amor. Yo recuerdo en una oportunidad cuando estaba en esta búsqueda incesante, bueno, me esmeraba y me empeñaba, y eso forma parte del proceso, en buscar a Dios afuera, y uno empieza a querer, pues, a lo mejor sobrepasarse en gestos de caridad, porque es como que, bueno, la caridad como virtud teologal, pues, nos sana. Pero hay que tener mucho cuidado con los excesos, porque en ese exceso de caridad podemos entonces descuidar esa teología cotidiana, y ahí también hay una caridad importante, ahí con los nuestros, ahí en nuestro día a día, en nuestra realidad. Pero bueno, queremos revestirnos de caridad a veces y hacemos más cosas de las que Dios nos pide, y muchas veces ahí entra la soberbia, ahí entra el orgullo, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, como Dios nos conoce y Dios nos ama inmensamente y se derrama en misericordia, pues Él va acompañándonos
Y vamos como niñitos agarrados de su mano y nos caemos y nos volvemos a levantar y Él nos va sanando y nos va viviendo con nosotros el proceso. Porque es su proceso. Jesús vino a los suyos. Eso nos lo cuenta nuestro amigo San Juan. Y por eso es que el Papa Francisco lo ilustra aquí en la Dilexit Nos. Pero estaba en esa búsqueda y recuerdo que vivía algo a lo mejor desbordado, ¿no? Pero que después Dios encauzó muchos arrebatos. Y estábamos en el carro y junto a mi familia le dije a mi esposo, párate aquí, detente aquí. Había un niñito sentado en una acera. Y en ese momento, pues, yo no sé, desde la distancia, la postura, la mirada del niñito, él estaba en una acera que colindaba con una panadería. Y le digo a mis hijos, bueno, con un arrebato de locura, pues, detente aquí. Y me bajo a conversar con el niñito. Entro a la panadería, compro un cachito, pues aquí en Venezuela llamamos cachito a un pan hecho con jamón, enrollado, y le compro un cachito y me siento en la acera y realmente me abstraigo de todo alrededor. Sí recuerdo a mis hijitas asomadas en la ventana como espectadoras, ¿no? Y una vez que inicio esa conversación con ese muchachito, le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me responde, mi nombre es Jesús. Mi nombre es Jesús. Yo no les puedo describir la experiencia de encuentro que yo viví ahí luego de ese arrebato. Hay que saber también identificar los arrebatos cuando vienen de Dios o cuando vienen de la vanagloria humana. Pero de manera especial ese niñito, en una realidad teologal cotidiana, porque era un niñito sentado en una acera, desde esa necesidad de sanar y de ejercer a lo mejor atropelladamente la virtud de la caridad porque no estaba siendo encauzada debidamente, Jesús tomó en cuenta mi debilidad, mi arrebato, tal vez mi atropello, que puede convertirse en algo bueno desde una experiencia de sufrimiento. Y me respondió, mi nombre es Jesús. Es decir, esa búsqueda tuvo una respuesta inmediata en ese momento. Pensemos entonces en el curso de nuestra vida, cuántas veces hemos vivido experiencias como esa. Y así como esa historia, podría contar muchas más, porque no solamente la evangelización cursa por estos medios, sino que cursa justamente en nuestro día a día. Y nosotros, cuando Jesús nos hace así y nos toca el hombro, nos envía. Y el primer lugar donde nos envía es ahí donde hacemos vida. En nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades eclesiales, muy importante, en nuestras familias, que muchas veces están viviendo realidades importantes, divisiones, atropellos, injusticias, separaciones, pero hay que mantenerse firme desde esa realidad trinitaria descubierta de una manera cotidiana. Hay que mantenerse firme para poder avanzar. Me ayudó mucho también, queridos amigos, a descubrir esta teología de la cotidianidad. Ver a María, en primer lugar, como una mamá. Sentirla como una mamá. Ya sabemos que María es madre de la humanidad. Nosotros podemos profundizar en los dogmas marianos. María, Madre de Dios, Madre nuestra, Inmaculada. Nosotros podemos profundizar en esa realidad, en esos dogmas, y convertirlos también en una experiencia cotidiana, y podemos entonces de esta forma, siendo María, Madre de Dios, también Madre nuestra, podemos llamarla mamá. Y me viene a la mente en este momento tantos hijos abandonados de una u otra manera. Tantos hijos rescatados por religiosas, comunidades eclesiales que de una u otra manera pues tienen esa misión. Me vienen a la mente también tantos adolescentes abandonados en sus cuartos,
buscando las respuestas en sus celulares. Y me viene también a la mente esa pregunta que hicieron los apóstoles. ¿Es que no te importa? Una pregunta llena de teología, porque nosotros también cuando hablamos con Jesús lo hacemos nuestro amigo y Él asume nuestra humanidad herida. ¿Es que no te importa tantas familias rotas, tantos niños abandonados? ¿No te importa dónde estamos? ¿Cómo nosotros entonces podemos, desde esas realidades que cursan en el mundo, comprender y dar respuesta? Porque también muchas de esas realidades cursan en nuestra experiencia cotidiana. Discusiones en el trabajo, discusiones en nuestras comunidades eclesiales, soberbia, orgullo, imposición, falta de formación. ¿Es que no te importa? Ahí también en esa cotidianidad, cuando hay hermanos pues que discuten, ¿qué nos compete a nosotros entonces? Y quienes son madres me entienden muy bien, me ayudó muchísimo, muchísimo ver a María como una mamá. Es decir, me he llegado a sentir totalmente incapaz para llevar adelante la misión que Dios me ha dado, pero también desde ese amor que ella me ha dado he podido responder como mujer, como mamá, como esposa y como profesional, llamando a María mamá, entendiendo que ella está conmigo, pero entendiendo también que ella no está en una estampa solamente ahí lejos botando aceite o emanando escarcha en una sobrenaturalidad desbordante, sino que está ahí en esa cotidianidad, en el descubrimiento de María como Madre Nuestra, también una teología cotidiana. María, mujer, mamá y esposa. Una realidad cotidiana que se expresa en aquel acontecimiento en Caná de Galilea. Imaginemos, vamos a situarnos, sobre esto he hablado también en reiteradas ocasiones, vamos a situarnos en esa boda. Vamos a ser unos invitados más si estamos en la mesa. Y llevamos esa experiencia en Caná de Galilea a nuestra vida cotidiana. Y de pronto falta el vino. Nos quedamos sin vino. Y ahí Jesús obra su primer milagro, por intercesión de su mamá. Para algunos teólogos eruditos, pues esto puede ser signo a lo mejor de controversia. Puede también pasar por una realidad, pues, a lo mejor superflua. ¿Y por qué el primer milagro de Jesús no fue una sanación? Algunos hasta podrán objetarlo. Pero justamente ahí, en la experiencia de Caná de Galilea, se expresa la teología de lo cotidiano. Porque en nuestra vida muchas veces nos va a faltar algo. Nuestra vida cristiana muchas veces no. Nuestra vida cristiana siempre tiene esa pata coja. San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús y había quedado cojo luego de la guerra. Imagínense ustedes cuántas almas se han salvado a través de la Compañía de Jesús. Y ahí siguió con esa pata coja. Imaginemos también la sencillez de Don Bosco y todo lo que luchó para poder sacar adelante a esos jóvenes a quienes veía marginados. Todo lo que se inmoló. Esa es nuestra misión, esa es la misión suya y la misión mía. Pero allí en esa boda en Caná de Galilea, faltó el vino y a veces nos falta la salud. A veces algunas familias carecen de lo necesario, de la alimentación. ¿Es que no te importa? ¿Cuál es nuestra misión entonces? Decirle a Jesús, aquí estoy. Porque Él es capaz de convertir esa agua en vino con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra entrega generosa, con nuestra disposición. Y ahí vemos en María a una madre generosa, paciente, que le dice a su hijo, hijo, falta el vino. Esta gente está sufriendo. Es una mujer que se dio cuenta
de esa realidad cotidiana. Recordemos en aquellos tiempos lo que significaba una boda, y eran varios días la gente en esas celebraciones. Y que faltara el vino, pues era un bochorno pues importante. Pensemos también en los bochornos que nosotros vamos viviendo. Y cómo, con permiso de Dios, muchas veces ocurren, pero también sale Dios al encuentro para solucionar. Y decimos, wow, aquí estuvo la mano de Dios definitivamente en esta persona que me ayudó, en este trabajo, en esta oportunidad de trabajo que no me salía y que de pronto se abrió, en este apostolado. Hay que ver cuánto bien se hace a través de estas iniciativas en los medios de comunicación. Y esto no es para lucrarse. Esto es algo que es un servicio voluntario ofrecido a Dios y que va dejando unos frutos incalculables. Porque cuando nosotros buscamos el lucro en el marco de estas cosas, pues la cosa no funciona bien. Dios sabe cómo nosotros vamos a ser recompensados. Necesitamos evidentemente el trabajo, y ahí está San José en su carpintería. Y cómo él, a través de su trabajo y de su servicio, pues forjó un camino de teología cotidiana, que no es otra cosa que el camino a la santidad. Junto a María, junto a su Hijo Jesús, el mismo Dios, encarnado en su esposa María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y José iba trabajando, iba santificando su vida, se iba uniendo ahí la fe y la razón desde una experiencia cotidiana. Desde ese niño también que jugaba con barro a lo mejor. Como han podido jugar nuestros hijos, esos niños que se caían. Y por qué no, también haciendo malcriadeces. Y José corrigiendo a un niño en su misión de padre. Es así como Dios asume nuestra humanidad. Es así como Jesús vino a los suyos, porque se convierte en uno más siendo el mismo Dios. Y para algunos se confunde entre nosotros, otros sí le descubrimos. Y muchas veces cuando le descubrimos, pues hay una experiencia de dolor, porque la herida emerge, la herida sangra, y es donde está Jesús para sanar. Y entonces, en ese descubrimiento cotidiano de la teología cotidiana, vamos avanzando, vamos creciendo, vamos descubriendo y, ¿por qué no?, vamos encontrando. Y ya para ir resumiendo, pues les puedo decir de manera muy, muy documentada que esta lectura, Gaudete et Exsultate, me abrió a mí las puertas de la lucha por la santidad. Me abrió a mí también un camino de teología que no está escrito en los libros, sino que más bien se vive a modo de experiencia. Y es lo que justamente quiero transmitirles a ustedes hoy. ¿Y por qué insistimos en que tenemos que ser laicos formados? Porque muchas experiencias de nuestra vida no las vamos a comprender. Es decir, nuestro limitado entendimiento no va a ser capaz de procesar muchas cosas, pero cuando lo cotejamos o lo validamos con lo que ya se dijo, que es la revelación, con la tradición y con la misma doctrina de la Iglesia, con las enseñanzas de la Iglesia, que no es otra cosa que la antigüedad del mensaje, de la continuidad, del mensaje de Cristo, pues entonces nosotros vamos a ir comprendiendo muchas cosas, sin responder desde nuestro propio sentimiento o desde nuestra propia experiencia, porque mi experiencia es una experiencia auténtica y su experiencia es una experiencia auténtica, y que no necesariamente va a ser plagiable o no necesariamente puede mutarse. Dios nos llama a cada uno por nuestros nombres. Y yo podría aquí estar hablando durante 5 horas y podrían pasar experiencias místicas y todo. Y si la persona no está en ese momento, en esa sintonía o en esa parte del proceso, o simplemente la gracia no ha llegado al momento, pues esa persona no va a comprender. Y nadie se va a convertir por una clase magistral.
Necesitamos la experiencia de encuentro con Cristo. Y entonces les digo a manera documentada que en mi caso esa experiencia con Cristo llegó y tuvo sus nombres y tuvo sus respuestas a través de estos documentos. La Gaudete et Exsultate, de entrada, a través de algunos testimonios de santidad que de una u otra manera vinieron a ilustrar esa cotidianidad que muchas veces no sale en televisión. La experiencia de ver a María también como mujer, mamá y esposa, y no en una estatua, como una hacedora de milagros. Y ya sabemos que María es intercesora, quien sana a Jesús, quien levanta a Jesús, quien libera a Jesús. Por intercesión de María, el primer modelo de santidad y más allá nuestros santos y beatos. Entonces, allí, en esa cotidianidad de María, pues descubrí también mi identidad como laica. Eso es muy importante. Muchas veces lo perdemos. La teología de lo cotidiano nos invita también a ser auténticos, muy auténticos, que no tiene nada que ver con ser desobedientes, porque Dios nos llama justamente a una fe no uniformada, sino una fe cada uno desde su color, pues desde su carisma, desde su camino, desde su realidad, pues está llamado a dejarse iluminar para luego iluminar. Y en este sentido, pues existe algo que se llama la comunión de los santos. Esa comunión de los santos, pues también suscitó en mí ese encuentro con Cristo. Y es lo que quiero buenamente llevarles a ustedes el día de hoy. Cómo nosotros estamos viviendo la teología en nuestra cotidianidad. ¿Está Dios presente en nuestro día a día? ¿Cómo están esas rendijas? ¿Cómo están esas amarguras? ¿Cómo están esas fragilidades? ¿Sentimos que Dios está cerca? Y si no lo sentimos cerca, pues también ahí hay una teología cotidiana, porque los mismos apóstoles le dijeron a Jesús: es que no te importa. Este tiempo, queridos amigos, nos llama a dirigirnos a la proa y a despertar a Jesús, a zarandearlo. Despiértate, Jesús, porque en esa despertada nosotros también nos vamos a despertar. Y entonces nuestra cotidianidad no va a pasar como algo tedioso, como algo repetitivo, como algo fastidioso, sino que nuestra cotidianidad va a vivir no solamente una experiencia de encuentro, sino una novedad infinita, porque todo nos va a sorprender. Desde la flor que abrió, desde el olor a lluvia, desde la sonrisa de nuestros hijos, desde un plato bien elaborado, desde ese vestirnos, desde ese levantarnos todos los días. Levántate, toma tu camilla y anda. Así nos dice Jesús hoy. Y voy a dejar como ejercicio práctico para el día de hoy, para que cada uno se responda. Dios permita que tengan la oportunidad de responder a través del canal de YouTube también, para generar entonces así un vínculo. ¿Cómo estoy sintiendo y viviendo esa experiencia de encuentro con Cristo? En mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad y en mi vida personal, la oración personal. En esto último voy a detenerme ya para finalizar. ¿Cómo está nuestra experiencia de oración personal? Jesús nos enseña a cerrar la puerta de la habitación y a doblar rodillas también en esa intimidad de nuestra habitación. Nuestra habitación es un lugar sagrado. Recordemos lo que representaban las habitaciones de los santos, y por eso cuando se visitan las casas y las congregaciones donde los santos hicieron vida, pues se tiene de manera especial y con especial cuidado el lugar donde el santo dormía. Ahí escribía, ahí vivía experiencias de encuentro, de oración personal. La oración personal convierte nuestra realidad cotidiana en una experiencia teologal. Es muy importante cómo está nuestra oración personal. Y dejo esas preguntas al aire para que cada uno lo descubra. Yo estoy segura que vamos a encontrar grandes hallazgos. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Teología del Día. Y este programa ha sido transmitido pues gracias al voluntariado de
esta emisora que hace vida también en ustedes, en sus corazones, emisora Mariana 1400 AM, y la invitación es a encontrarnos el próximo martes a esta hora para hacer de nuestras vidas una realidad teologal. Hablo para ustedes Isabel Orellana desde Caracas, Venezuela, bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez. Un fuerte abrazo, ánimo, adelante, Teología al Día. Chao, chao. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.